dominical. Amén. Eso es lo que tenemos para la semana. Entonces, amados, en esta mañana, abrace fuerte a la persona del lado. Dígale, te amo en el amor del Señor. Y soportaremos esta predicación tú y yo juntos. Para mí es más que todo un placer que el Señor me dé la oportunidad de, así como Él habla a mí, yo poder hablar a otros, de que el Señor trabaje conmigo primero, de que el Señor, por así decirlo, permita que su iglesia sea edificada a través de nosotros. Es una honra que nosotros no entendemos que corresponde. No es mi palabra, no es mi reino, no es mi iglesia, es el reino de Dios. Pero quiero en el nombre del Señor que nosotros en este tiempo prestemos atención a las cosas que están descritas en las Escrituras y que por ellas ciertamente nosotros podamos ser edificados. Vamos a orar. Amado Dios, Padre eterno, te damos las gracias porque podemos estar reunidos aquí en el día de hoy. Gracias porque enviaste a tu Hijo, Cristo Jesús, a morir en nuestro lugar. Gracias porque hemos sido salvados. Gracias porque tú estás llevando a cabo tu obra a través de nosotros y en nosotros y con nosotros. Te pedimos, Señor, en esta hora que nosotros podamos recibir de ti toda sabiduría y entendimiento para nosotros, Señor, ir a las Escrituras. Permite, Señor, que nosotros podamos, Señor, ciertamente encontrar la verdad que tú has preparado, que podamos aplicarla a nuestras vidas y que nosotros podamos ciertamente ser fortalecidos. Te rogamos estas cosas, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denme un segundito, por favor. Romanos 6 es donde vamos a estar principalmente en el día de hoy. Romanos 6. Usted se preguntará, oye, pero Ezequiel nunca viene a predicarle a uno, oye, que tú estás bien, que tú lo puedes todo en Cristo, que te fortalece, que ese negocio va a ser prosperado, que la bendición va a llegar a tu casa, que el período de sequía terminó y ha llegado la siega. Yo siempre vengo a ser el heraldo de malas noticias, digamos. No, pero creo que a veces nosotros buscamos ser confortados en las Escrituras. A veces nosotros queremos que la palabra del Señor sea de aliento para nosotros. Nosotros queremos que se nos consuele, que se nos cuide, que se nos añoñe. Pero muchas veces nosotros tenemos que ser retados. Tenemos que ser convencidos de pecado, de justicia, de juicio. Tenemos que ser contrariados. Porque la realidad es que muchas veces nosotros no andamos bien. Y lejos del Señor querer acomodarnos, lejos del Señor querer hasta cierto punto hacernos descansar, Él nos ha llamado a correr una carrera. Él nos ha llamado a pelear una batalla. Y es necesario que nosotros nos armemos de este pensamiento. Porque si no vamos a pensar constantemente que el Señor nos está en cierta manera faltando, de que no tenemos paz, no tenemos descanso. Nuestro descanso y nuestra paz están escondidas en Cristo Jesús. Lo que tenemos por delante es una encomienda, un trabajo que debemos realizar, un propósito para el cual nuestras vidas fueron formadas, preparadas desde antes de la fundación del mundo. Entienda algo. Mientras nosotros vivamos en este mundo, con esto quiero introducir el tema. Nosotros vamos a tener tres grandes enemigos. Estos tres grandes enemigos eran que citaba Lutero en sus escritos. El primero de esos tres grandes enemigos es Satanás, que de hecho el nombre Satanás significa adversario, contrincante. El segundo va a ser el mundo. Y el tercero es
el adversario tal vez más implacable contra el que vamos a tener que luchar, y es acerca del cual nosotros vamos a hablar hoy en día. Pero dígame usted, ya mencionamos al mundo y mencionamos al diablo, entonces ¿quién queda? Y aquí hoy hay mucho de esos adversarios. La carne. La carne. Nosotros podríamos ganarle la guerra muchas veces a Satanás, no siendo hijos de desobediencia, no llevando a cabo las cuestiones que están conducidas dentro de las potencias, de las corrientes, del príncipe de las tinieblas que gobierna en el aire. Nosotros pudiéramos escapar de eso. Nosotros pudiéramos escapar de aquellos que creen a eso y son influenciados por él y no correr igual que ellos. Pero difícilmente usted y yo podamos luchar con nuestra propia carne contra nuestro propio pecado, teniendo el mismo, por así decirlo, porcentaje de éxito. Muchas veces se constituye en el enemigo más difícil, el viejo hombre, nuestra propia carne. Y lo que el Señor nos dice a nosotros para seguirle a Él no es menos duro que como usted lo entiende. Todo el que quiera venir en pos de mí debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Tomar su cruz cada día incluso. Que esa parte de cada día es bastante dura, pero piense en esto, debe negarse a sí mismo. No al yo, no a lo que yo quiero, no a lo que yo represento, no a lo que yo entiendo que me merezco, no a mí y sí a Dios. Romanos 6, coloca por favor los versos del 12 al 14. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire algo aquí que nosotros tenemos que ver. Dice aquí: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Usted tiene que entender algo. Este cuerpo que usted tiene, que se destruye, que en algún momento fue formado y en algún momento ha de ir al sepulcro, es un cuerpo que está atado a los deseos mismos de este mundo. El pecado no debe reinar en nuestro cuerpo mortal. Y es bueno que nosotros tengamos ese entendimiento de nuestra carne, de nuestro cuerpo. Porque nosotros no somos únicamente carne, no somos únicamente un cuerpo animal. Nosotros tenemos una mente en donde también tenemos que ser renovados, en donde también tenemos que ser transformados, y también tenemos un espíritu que es precisamente en donde habita nuestro ser. Y si usted ha creído en Cristo Jesús, déjeme decirle que usted tiene otro residente dentro de usted que se llama el Espíritu Santo, que es ese Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Pero la componente, por así decirlo, complicada en el asunto es nuestro cuerpo mortal. Ese cuerpo mortal tiene deseos. Ese cuerpo mortal tiene concupiscencia. Son deseos que se apartan de Dios. Pero aquí nosotros recibimos un mandato. El pecado no debe reinar en nuestro cuerpo mortal. De modo que nosotros lo obedezcamos. Y aprenda esto como creyente. Póngase a pensar en cierta manera de que usted tal vez tiene
muchísimo tiempo en la fe, de que usted ha leído la Biblia de tapa a tapa, muchos aquí, múltiples veces, en distintos idiomas, en distintas versiones, con distintos métodos. Usted levante la mano el que no pecó esta semana. ¿Es que acaso nosotros no sabemos lo que nosotros leemos? ¿O es que se nos olvida? ¿O es que nosotros somos malos? La realidad del pecado y la carne en nosotros es tan latente de que no hay forma de que nosotros en este cuerpo mortal podamos darle a Dios la perfección que demanda su santidad. Y por esto fue necesario enviar a Cristo Jesús a morir en nuestro lugar. Y nosotros quisiéramos que una vez fuese hecho el sacrificio, nosotros pudiéramos ser hechos perfectos y no tener que avergonzarnos del pecado, no tener que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios constantemente por el pecado. Pero la realidad es que usted y yo vamos a estar en un ejercicio constante de ello todo el tiempo de nuestra vida. Aún el apóstol Pablo, que escribe esto en el capítulo 7, dice: oye, yo en mi hombre interior, en mi mente y en mi espíritu me deleito en Dios, pero encuentro otra ley distinta en mis miembros que se opone a Dios, de modo de que yo no puedo hacer lo que yo quiero. Entonces yo confieso que ciertamente la ley de Dios es buena, pero yo soy malo. Termino haciendo no el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Eso hago. Por eso yo le preguntaba, no para culparle a usted, tampoco para validarle a usted diciendo como si el pecado fuese algo bueno, sino que es una realidad latente contra la que nosotros tenemos que luchar. Y no solo eso, que confesar la realidad de que todos y cada uno de nosotros hemos pecado esta semana, dice que definitivamente es un adversario, por así decirlo, un contrincante a considerar. No es algo de lo que nosotros podamos dormirnos en nuestros laureles y pensar: ya yo he sido perfeccionado, ya yo no soy tentado, ya nada me atrae a mí a volver atrás. Ya yo puedo amar a mi esposa perfectamente, ya yo puedo ser perfectamente educado en lo que tiene que ver con mis responsabilidades de trabajo, ya yo no tengo la necesidad de desear más dinero, estoy conforme con lo que tengo. No, todos y cada uno de nosotros envidiamos, codiciamos, nos quejamos, somos malagradecidos, mentimos. Cuántas cosas de las cuales nosotros mismos nos avergonzamos, terminamos volviendo una y otra vez a eso. Murmuramos contra nuestros hermanos, faltamos a nuestra palabra, no hablamos sí en verdad con nuestros hermanos. Muchas veces no nos perdonamos, no nos amamos, somos indiferentes. Y la realidad es que nosotros tenemos que librar la lucha contra la carne. Le digo la verdad, es más fácil, es más sencillo hacer caso omiso. Es más sencillo dejar que todo fluya. Ay, que le dije una mentira que está bien. Ah, no, que yo no tenía que ir tal cosa y fui. O tenía que ir a tal cosa y no fui yo. Está bien, que siga, no pasa nada, la vida sigue, la vida continúa. Nosotros podríamos acomodarnos en la realidad del pecado, pero lo que nos manda aquí es que nosotros no lo obedezcamos. Cuando el pecado se presente a la puerta, cuando Él me haga la oferta, cuando se presente delante de mí, no como algo grotesco, horrible, por así decirlo, una abominación, sino que se presente como algo completamente razonable, como algo deleitoso, como algo que cualquiera quisiera tener, que nosotros le digamos que no.
Porque yo le digo la verdad. Nosotros a veces tenemos por así decirlo, la perspectiva completamente incorrecta de pensar que el pecado nunca va a ser atractivo para nosotros. No, por el contrario, el pecado no solo es atractivo para nosotros, sino que el deseo que nos lleva al pecado está dentro de nuestra propia naturaleza humana. Tal que nosotros, aún queriendo servir a Dios, somos arrastrados en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra carne, y no podemos ni siquiera cumplir con lo que decimos con nuestra boca. Y es que no lo deseamos, es que nos mentimos. No, es que la carne está en constante guerra con el espíritu. Y esa guerra se hizo más patente el día que usted le entregó su vida al Señor. Porque aquellos que no han creído al Señor, aquellos que no han recibido el Espíritu dentro de sí, aquellos tienen un solo deseo, tienen un solo hombre. Pero los que han creído en Cristo Jesús dice que tienen el nuevo hombre y el viejo hombre. Y tenemos que constantemente matar al viejo y revestirnos del nuevo. Esa guerra se hace patente tal que todo deseo que va en pos de Dios es contrario a la carne, y a la carne no le gusta. De la misma manera, las cosas que a la carne le gustan, a Dios no le agradan. Y no solo no le agradan, le tiene un nombre y se llama pecado. Mi preferencia, mi gusto, mi decisión personal, Dios lo llama pecado. Una ofensa delante de Él. Así que no termina siendo cualquier cosa que yo pudiera sencillamente pasar por alto. Que yo pudiera decir, así soy yo. O, bueno, fulanito que viva como él quiera, yo vivo como yo quiero y yo. Nosotros no estamos para ponerle preferencia al pecado que a nosotros nos gusta, cuando a veces fallamos, porque tenemos preferencia para los pecados que nos gustan a nosotros, pero los pecados siempre son pecados cuando lo comete otro. Tenemos ese problema. Pero no hablemos del pecado de otros, hablemos del pecado de nosotros. Dios no tiene para nosotros como propósito que nosotros vivamos una vida que esté constantemente rendida al pecado. Y no solo que esté rendida, sino que aun cuando no esté rendida al pecado, inevitablemente entonces pierda contra el pecado, aun cuando le hace la lucha. Dios no nos ha llamado a nosotros a vivir en derrota, no nos ha vivido a vivir en rendición delante de nuestros adversarios, no nos ha llamado a vivir vidas avergonzados, bajando la cabeza, tapándonos la cara a causa del pecado de nosotros. Él nos ha llamado a nosotros a vivir vidas que sean agradables delante de Él, y Él nos ha dado a nosotros las armas necesarias para que nosotros podamos agradarle a Él y podamos vivir vidas que ciertamente traigan gloria, honra y alabanza delante de Dios. No la alabanza únicamente que nosotros cantamos aquí, sino de que cuando nosotros hayamos vencido al pecado en nuestra vida diaria, en nuestro contexto, en lo que tenemos que hacer, Dios se lleve la gloria. Que yo no llegue a la casa avergonzado acerca de que viví como si no conociese al Señor, como si no fuese conocido de Él, sino de que yo pueda llegar y darle la gloria a Dios de que pude vivir un día en el cual Él ciertamente fue exaltado, en el cual Él hizo la obra a través de mí. Nosotros en otro tiempo habíamos presentado nuestros instrumentos, es decir, nuestra vida, todo lo que tenemos a la disposición de la injusticia. Ahora hemos sido llamados a ponernos nosotros al servicio de Dios para la justicia que viene de Dios, para que esa justicia reine en este mundo, sea traída a este mundo. Nosotros que en otro tiempo éramos quienes tenían que ser salvados, enemigos de Dios, ahora hemos sido salvados para que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios. Que Dios nos use a nosotros.
no se perciba a usted, por así decirlo, como únicamente alguien que tiene que ser rescatado, únicamente alguien que tiene que arrepentirse siempre. Mírese como alguien que en las manos de Dios puede ser un instrumento, como alguien que Dios puede transformar su vida para que quede irreconocible. Y a pesar de ser irreconocible, también sea irreprensible delante de los ojos de los hombres. No por su propia fuerza, no por lo que usted entiende que puede hacer, si se propone hacer, sino por el poder de Dios en usted, obrando en su vida. Nosotros tenemos el problema de que a veces no agotamos las cosas que Dios pone a nuestra disposición como recursos. Nosotros no nos esforzamos. Nosotros tenemos que hacerle la guerra a la carne, pero nosotros es más fácil hacer como los franceses y levantar la bandera blanca y rendirnos, mientras la carne toma ocupación de nuestro territorio. Nunca le hablamos a nadie y no nos molesta. Nosotros no damos fruto en nuestras comunidades y no nos molesta. Nosotros no damos fruto del Espíritu, no somos más mansos, no amamos más, no tenemos más mansedumbre, no tenemos más dominio propio, no somos más puros. Y eso muchas veces a nosotros no nos molesta. No queremos hacerle la guerra a la carne, porque hacerle la guerra a la carne requiere esfuerzo. Hacerle la guerra a la carne requiere sacrificio. Hacerle la guerra a la carne requiere dependencia de Dios. Hacerle la guerra a la carne significa que yo tengo que morir para que viva Cristo en mí. Y por eso yo decido quedarme así. Y prefiero sencillamente conformarme con quien soy en el día de hoy. Pero Dios no me llamó a eso. Nosotros no somos ni una sombra de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y nosotros pensamos que llegamos. Nosotros pensamos que es suficiente. Pero la verdad es que Dios puede hacer más, quiere hacer más, pero Él no va a entrar, por así decirlo, en una guerra con nosotros. Muchas veces Dios sencillamente va a pasarle la pelota a otro que sí quiera que Dios lo use, que sí quiera ser testigo de Dios en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Sí va a tomar a otros que estimen poco su vida con tal de que cumpla el propósito para el cual Dios le llamó y le salvó. ¿Por qué nosotros tenemos que ser los que hasta cierto punto se rindan ante el pecado, la carne, el mundo y el diablo, para vivir vidas infructuosas, para nosotros ser de los que un día delante del Señor tengamos que alejarnos avergonzados, cuando nosotros pudimos armarnos de valor y luchar y vivir la vida cristiana como debe de ser vivida? Es una guerra, y es una guerra de todos los días. Si usted está al tanto de lo que está pasando con las guerras en Medio Oriente, alguna de ellas ponen cese al fuego, aunque sea por 3 semanas. Es decir, no estamos arreglados, no estamos bien, pero la guerra es tan dura que nosotros queremos tomarnos un descanso, una tregua. Enemigos, no nos tiren misiles. Nosotros, enemigos de ustedes, no le vamos a tirar tampoco. ¿Usted cree que el diablo le quiere dar tregua a usted? El día que usted le dé la tregua, el diablo le va a ganar y le va a tomar y le va a arrebatar todo lo que él pueda hacer, el gozo de su salvación, su paz, su fe, y puede que incluso llegue hasta desviarle tal que usted se olvide de Dios. No hay tregua. El diablo no le va a dar la tregua a usted. Ahora usted tiene que decidir: ¿voy a librar la batalla todos los días? ¿Voy a presentarme delante de Dios todo mi cuerpo como instrumentos para la justicia? ¿Me voy a armar de todas las armas del Espíritu? ¿Y voy a salir? ¿Voy a ser valiente?
como lo fue también Josué, usted puede sencillamente rendirse y perder la batalla y ser como cualquier otra persona en el resto del mundo. A sus ojos perfectamente bueno, pero no tiene la capacidad para cambiar nada y es cambiado por todo. Dios nos llamó a nosotros a ser una ciudad asentada sobre un monte, donde no se ve ninguna otra cosa, en la distancia se ve esa ciudad, a ser una luz en medio de las tinieblas. No importa qué tan densa sea la oscuridad, no hay forma de que una luz no alumbre, por más tenue y pequeña que pueda ser, porque es luz. Nosotros, estando en la carne, teníamos un impedimento claro para servirle a Dios, que nosotros vemos aquí, que es quitado de en medio. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Usted sabe qué pasa? Antes de que Cristo Jesús muriese en nuestro lugar, que fuese clavado en la cruz, el pecado de usted y el pecado mío tenían la particularidad de que nosotros, habiendo pecado, recibimos la paga del pecado, que es la muerte. Entonces, no importa que usted tuviera el deseo genuino de servir a Dios, usted era un pecador. Solamente con lo de esta semana ya usted estaba precisamente preparado para delante de Dios dar paga acerca de lo que usted hizo. La paga del pecado es muerte. Si nosotros viviésemos a cuenta de nuestro propio pecado, no habría forma de que nada de lo que nosotros hiciéramos tuviera sentido delante de Dios. Pero porque Cristo Jesús fue sacrificado y la paga de su pecado y del mío cayó sobre el justo, usted y yo ahora podemos no únicamente ser salvos, sino también servir con toda libertad a Dios, porque el pecado y la muerte que nos ataba a nosotros, el destino del cual no podíamos escapar, Dios lo compró para con nosotros, para que nosotros pudiésemos ser salvos en la sangre de Cristo Jesús, para que eso no fuese un impedimento. El diablo tiene, por así decirlo, la costumbre, porque es mentiroso, de muchas veces hablar a nosotros. Nosotros pensamos que los únicos espíritus que hablan para bien y son ángeles. No, muchas veces Satanás habla al corazón de los hombres, y la realidad es porque nosotros vemos cómo está el mundo. No es Dios que está hablando al corazón del hombre, sino que el hombre le ha creído la mentira al diablo. Y el diablo muchas veces se acerca a los creyentes y no llama a los creyentes por su nombre. Le llama: mira, ¿qué tal, fornicario? ¿Cómo tú estás? ¿Tú te acuerdas todo lo que tú has hecho? Ah, mira, tú eres un lioso. Después de que tú has extorsionado tanta gente, después de que tú le has hecho maldad a tanta gente, después de que tú le has pasado por arriba a todo el mundazo, tú entonces dices que tú eres cristiano. Ah, mira, pero tú eres mentirosita, amiguita. ¿A cuánto tú le dijiste esta semana que era el número tuyo y era el número de Ezequiel? No sé, eso fue un dato muy interesante. Hubo 2 años en el que parece que andaba una muchacha dando el número mío, y a mí a cada rato me llama una gente: hola, ¿cómo tú estás, fulanita? Y yo: era mentira, ella no te quiere, manito. No, de verdad. Como 8 personas. Y yo, cada vez que me escribían raro, así: ay, sí, mira, que a mí me gustó mucho. Y yo no sé con quién tú querías hablar, pero no soy yo. Pero bueno, el diablo acusa a los escogidos de Dios día y noche de que son pecadores, de que son mentirosos, de que son engañadores, de que son ladrones, de que son mala paga, de que son hipócritas. Usted sabe cómo Dios nos llama a nosotros: santos. Y santos
Porque nosotros fuimos rociados con la sangre de Cristo Jesús. Las acusaciones de Él no tienen fundamento, porque el juicio que correspondía a esas acusaciones ya fue ejecutado. Cristo Jesús padeció en nuestro lugar. El diablo que nos acusaba, el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, como lo dice el libro de Colosenses, fue quitada de en medio y clavada en la cruz. Usted y yo no vivimos en temor. Usted y yo no vivimos, por así decirlo, en derrota. Nosotros no vivimos achicopalados. Nosotros no vivimos acosados. Nosotros no vivimos avergonzados. Fuimos comprados por un precio. Fuimos comprados para ser hechos siervos de la justicia. No únicamente fuimos librados y sueltos, fuimos librados y el Señor nos colocó en sus líneas, en sus rangos, para que llevemos su nombre, el nombre de aquel que nos salvó delante de las naciones. Dice aquí que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Porque nosotros a veces pensamos, bueno, es que yo no puedo hacer nada contra el pecado. Y le voy a decir la realidad, que hay muchas personas que están luchando con eso y usted pensaría, bueno, no hay una alternativa para eso. Por ejemplo, hay muchos que dicen, yo nací homosexual. Y hay muchas personas que por la psicología dicen, sí, mira, que hay una disposición genética que inclina a la gente a tener esos deseos. Y yo le digo la verdad, y yo nací malo, yo nací maldiciente, yo nací con el deseo de mirar múltiples mujeres en lugar de mirar a una sola. Yo nací con el deseo de tener más dinero que la gente alrededor mío. Y la voluntad de Dios es que yo me rindiera a esos deseos. No debemos obedecer al pecado. Y dice aquí que el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque hemos recibido la gracia de Dios. La gracia de Dios no para ser exonerados del pecado, sino para ser libertados del pecado. Porque nosotros queremos ser exonerados con tal de que nosotros podamos vivir en el pecado, pero sin culpa. No hemos sido libertados para que no vivamos en el pecado, y porque no vivamos en el pecado, no tengamos cola que nos pisen, no tengamos, por así decirlo, un lastre bastante pesado que arrastrar. Nosotros muchas veces no echamos la lucha porque pensamos que la vamos a perder siempre. No, créale al Señor, confíe en el poder de su Espíritu, fortalézcase cada día y lleve a cabo la lucha, que ciertamente el Señor nos va a dar la fuerza y el pecado no va a ganar la batalla. La carne no va a dominarnos a nosotros. Nosotros por el Espíritu vamos a someter a la carne. Coloca por favor el verso 19 de Romanos 6. Dice aquí, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hay algo en lo que yo quiero enfocarme aquí, que nosotros miremos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo era un Nefilim, era un alienígena, un Superman, o que apóstol era otro género que no era la raza humana? No. Aún de Elías, el más grande de los profetas, dice la Escritura, que era sujeto a pasiones como nosotros. Esta gente que escribe aquí estas cosas tenía que luchar con el pecado también. Esta gente que escribe aquí estas cosas también delante de Dios tenía muchas cosas que arrepentirse. Ellos también tenían tentaciones, había muchas cosas que nacían dentro de ellos, que no se conformaban a Dios. Él le dice, yo hablo como humano. Yo tengo la misma situación, yo tengo el mismo problema. Por vuestra humana debilidad. ¿Qué significa eso de nuestra humana debilidad? Es decir, que si me cruza un camión por encima yo me muero. Mi humana debilidad.
Coloca por favor en pantalla Marcos 14:38. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Su carne es débil. Su carne no es, por así decirlo, muy buena para las cosas que van en pos de Dios. Es decir, si usted lo deja a cuestión de su carne no va a poder hacer mucho. Pero si usted depende del poder de Dios, por eso dice velad y orad. Si usted depende del poder de Dios, entonces usted sí va a poder hacerlo. Pero su carne no tiene dentro de sí misma la capacidad para servir a Dios. Coloca también en pantalla Gálatas 5:19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne de la que venimos hablando, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo le voy a poner a usted la siguiente paradoja para que usted lo entienda. Nosotros estamos hablando acerca de nuestra humana debilidad, como le llama el apóstol Pablo, como le llama Cristo Jesús. La carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne de la que estamos hablando desea todas y cada una de estas cosas. Y yo le digo algo. La paradoja es como sigue. La carne es débil para servir a Dios, pero la carne es muy fuerte, bastante convincente y bastante capaz para todas y cada una de estas cosas que nosotros tenemos descritas aquí. Ojalá la carne fuera débil para la maldad. Pero no, para la maldad la carne es inteligente, ágil, hábil. Es, por así decirlo, una segunda naturaleza. Nosotros somos capaces de hacer males que a nosotros no nos han hecho, no nos han enseñado, como si eso fuese, por así decirlo, digamos, práctica que a nosotros nos dieron, cosa para la que nosotros nos entrenaron. Lamentablemente, para equivocarse, nosotros tenemos un don, esa naturaleza humana que está ligada a nosotros. Por ende, cuando habla aquí de debilidad, habla de debilidad en lo que corresponde a servir a Dios. Es una carne que está adecuada al mal, que está acostumbrada al mal, que el mal le sienta bien, que el mal, por así decirlo, aun cuando va en destrucción de la misma carne, le parece atractivo. ¿Usted cree que verdaderamente la gente que, por así decirlo, utiliza cigarrillos y cigarrillos electrónicos disfruta cuando tienen, por así decirlo, una infección pulmonar, cuando le colocan un tubo y tienen que comer por ahí? Pero ¿usted ha visto alguna de esa gente que lo obliguen a comprar alguna de esas cosas o que lo hagan sin ellos querer? Es un ejemplo simple de la carne. ¿Usted cree que todos los hombres que son infieles allá afuera quieren serle infiel a su esposa? Pero los ojos se le van solos. ¿Ustedes creen que, por así decirlo, el que se robó 39 millones en algún momento dado no tenía un trabajo como usted y como yo? Y vivía bien. Y un día quiso más, y otro día quiso más, y otro día quiso más. Porque por algún lado se comienza. Y nosotros no entendemos muchas veces que estamos hechos de esta misma carne. Y esa carne es débil. Que su debilidad no es esa, sí, pero usted tiene otra.
Y más peligroso aún cuando usted no sabe por dónde usted cojea. Porque usted pensaría, soy muy fuerte en las cosas que otros son débiles. Tal vez yo soy más excelente que el resto de los hombres. No, aún el mismo apóstol Pablo hablaba como humano y decía, yo mismo tengo que luchar. ¿Con qué tenía que luchar Pablo? Yo no lo sé. Pero Pablo se conocía a sí mismo y sabía que él no era perfecto delante de Dios. Yo me conozco a mí mismo y sé que no soy perfecto delante de Dios. Y no solo eso, sino que soy débil. Mi carne no puede buscar a Dios voluntariamente. O todos los que están aquí, se le levanta solo el cuerpo cuando usted tiene que hacer el devocional antes de salir a trabajar. Cuando usted va tarde para el trabajo, usted dice, yo voy a llegar tarde, pero yo voy a orar, yo voy a hacer mi devocional. Antes de ir a acostarme, yo le voy a dar la gracia al Señor. Usted no cae. Se le fue la baba incluso, llenó la almohada, llenó la cama. No deja los capítulos que tenía que leer de la palabra, de la escritura para después. No lo pospone. Óigame, yo le digo la verdad. Nosotros vamos a la escritura y vemos todas y cada una de estas cosas y todas son grandísimas, son horribles, son abominables para nosotros. Pero yo se lo pongo más simple. Cuando nosotros tenemos que congregarnos, la carne no le dice a usted, oye, prepárate con tiempo porque tenemos que llegar porque hay culto. Eso es, si yo me acuerdo, si me acuerdo, ay, se me olvidó, ay, no fui. Ah, mira, que tal día vamos a visitar a una persona que toque lo otro. Ya la carne tiene 50 excusas preparadas. ¿Y por qué mejor nosotros no nos habíamos inventado 50 excusas de por qué teníamos que ir a hablarle a una persona para ganárnoslo? Cuando su carne lo ha convencido a usted de vivir más para Dios. Es siempre lo contrario. Es siempre lo opuesto. Y lo peor es que la mayor parte del tiempo nosotros le hacemos caso. ¿Y ustedes creen que la carne nosotros no lo presenta como una amenaza? Es como una oferta. Nosotros cogemos la oferta porque a nosotros nos gusta. Porque usted sabe cuál es el problema, que nosotros mismos estamos encerrados en este mismo cuerpo de carne. Podríamos contrariar la voluntad de otro, pero contrariar la misma nuestra, nuestro propio deseo, es sumamente difícil. Esa es la debilidad de nuestra carne. La debilidad de nuestro espíritu de doblegar la carne para que esa carne mortal que está sujeta a las pasiones de este mundo sea, por así decirlo, sometida a la voluntad de Dios, que es completamente opuesta. El espíritu y la carne se oponen. Pero nosotros podemos vivir la vida cristiana en la carne o podemos vivirla en el poder del espíritu y entender que el espíritu de Dios es mayor que nuestra carne. Es que tanto nosotros le demos la oportunidad a Dios de obrar en nuestras vidas. ¿Qué tanto nosotros estemos dispuestos a quitarnos nosotros mismos de en medio para darle lugar a Dios? Cuánto menos de nosotros, cuánto más de Dios es necesario para que vivamos vidas que sean agradables delante de Él. La realidad es que, coloca por favor nuevamente Romanos 6:19. La solución, la alternativa que nos dice aquí es que así como nosotros nos rendimos voluntariamente a la carne, ahora nosotros nos presentemos todo lo que somos delante de Dios como instrumentos para la justicia. Y dice aquí que nos presentemos porque la realidad es que nosotros a veces pensamos que conforme nosotros comencemos a hacer, conforme nosotros comencemos a decidir, las cosas van a cambiar. No, conforme nosotros dejemos que Dios haga a través de nosotros. Y sé que tal vez no sea tan sencillo de entender, pero conforme nosotros dependamos del poder de Dios, es que cambios van a ser operados en nuestra vida. Porque yo le digo la verdad, es como la gente que pide un consejo
para tener una respuesta contraria al consejo. Le preguntan a alguien, mira, yo quiero comprar este vehículo. Tú tienes uno de esos vehículos. ¿Tú me puedes dar recomendaciones de cómo es para yo comprarlo? Y yo, mira, el vehículo es bueno, el vehículo le rinde el combustible, el vehículo tiene buena velocidad para cuando tú lo necesites, da pocos problemas, es suficientemente cómodo los asientos. Y la persona entonces te dice, sí, pero yo no lo voy a comprar porque ese vehículo tiene tal fallo, tal cosa, y a mí me dijeron esto y esto. Entonces, si la persona ya tenía la solución, ¿por qué sale a buscar hacia afuera otra cosa? Eso mismo somos nosotros cuando pensamos que en nuestra carne tenemos los medios para someter a nuestra carne y agradar a Dios. La respuesta no está en nosotros. Y mientras nosotros pensemos que si yo quiero y como yo diga y que yo tengo la solución, yo tengo el método, yo tengo la cosa, usted sabe que usted no va a llegar a ningún lugar. Usted va a ser esclavo de la misma carne. La misma carne lo convence a usted de que usted está bien, de que usted tiene la solución, de que otro es que está mal, de que en realidad yo me entiendo y yo sé para lo que yo doy, yo sé lo que yo hago y yo no. Dios lo que quiere es que nosotros nos presentemos delante de Él, todo nuestro ser, para que Él nos santifique. Nosotros no somos los santos. Nosotros no somos lo que tenemos la solución. Nosotros no somos el camino nosotros mismos. De hecho, la realidad es que toda la gente que está allá afuera está siguiendo su propio camino, está siguiendo su propio corazón. Y la gente piensa que la solución es cree en ti mismo, cree en tu corazón. ¿Quién no ha estado haciendo eso todo el tiempo, viviendo para sus propios deseos, para su propia mente, para su propio deleite? Y mira el mundo que tenemos. Dios quiere que nos presentemos delante de Él. Que nosotros vayamos como somos, con lo que tenemos, todos nuestros miembros, para que Él nos santifique, para que Él nos limpie, para que seamos conformados a su parecer. Por eso yo le decía cuando nosotros comenzamos este tiempo, que a veces yo sé que se siente duro. Oye, uno quiere venir a la Escritura y ser confortado, ser alentado, que se sienta como que Dios me está cargando. Muchas veces yo lo que necesito es que me hable la verdad, que me lleven la contraria, pero que no me dejen seguir en donde yo estoy. No me hagan pensar que yo estoy bien siempre, que yo necesito más de Dios. Que tal vez la carne me ha acostumbrado a mí tanto así que yo soy completamente insensible a la voz de Dios para cambiar. Soy completamente insensible a lo que Dios tiene para decir. Y Dios lo que quiere es que nosotros vayamos delante de Él. Pero nosotros muchas veces sabemos demasiado para depender del poder de Dios. A veces tenemos toda la solución a nuestro problema para ir delante de Dios a pedir consejo. Y eso nos lleva a quedarnos exactamente a donde nosotros estamos. Reconozca su propia debilidad en su carne para que comience a depender de la fuerza de Dios en su vivir. Amén. Coloca por favor los versos del 22 al 23. Dice así: mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros le quitamos todas las cosas que a nosotros muchas veces no nos importan ni nos interesan de lo que Dios nos ha dado a nosotros para quedarnos con la que a nosotros nos gusta. Generalmente quitamos todo lo otro y nos quedamos con salvación. Aquí dice que el fruto de haber sido libertados del pecado y ser hechos siervos de Dios es ¿cuál? La santificación. Nosotros hoy en día hemos construido, y me incluyo aquí porque no quiero eximirme de culpa alguna, y nosotros hemos caído
ya sea de manera implícita o explícita en esto, cuando validamos a otro, cuando lo hablamos nosotros mismos, en predicar un evangelio en el que el pecado no es un problema. Predicar una gracia que no viene a través del arrepentimiento, de promover un cielo en donde no hay santidad, cuando la palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. La obra que el Señor ha hecho en nosotros trae como fruto la santificación. No puede ser que el Señor haya llegado a la vida de un creyente y que la vida de ese creyente vaya cada vez más en decadencia hacia el pecado, que cada vez sea más mentiroso, más engañador, más hipócrita. No fue el Señor que llegó. O esa persona no ha sido libertada del pecado. Esa persona pensó que recibió una licencia para pecar, que es de hecho el tema con el que abre el apóstol Pablo el capítulo 6 de Romanos. No recibió la liberación, recibió un cheque en blanco para cometer todos los pecados que quieran. Pero no, aquellos que hemos sido salvados tenemos por fruto la santificación. Que cada día más nuestras vidas sean conformadas al Señor. Como el Señor mismo decía: el que hurtaba ya no hurte más. El que robaba ahora trabaje para que gane, para vivir dignamente y tenga que compartir con el que padece necesidad. Es necesaria la transformación de nuestras vidas. Es necesaria la transformación no únicamente de nuestra mente, de nuestro intelecto, de nuestra fe, sino la transformación en nuestro cuerpo, de nuestro vivir. De que ahora, aunque el pecado está en nosotros, el pecado no reina. Nosotros, lamentablemente, miramos aquí y vemos que tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y mucha gente lo pone al revés. Tenemos como fin la vida eterna y entonces la santificación. La santificación es ahora. La santificación es cuando creímos al Señor. La santificación es de estas vidas, estos cuerpos, esta carne que no se conformaban a Dios. Ahora están siendo transformados por la luz de Cristo Jesús, nuestro Salvador, para cada día más nosotros ser conformados a la imagen del varón perfecto. El Señor está trabajando eso en nosotros. Somos obras en las manos de Dios. La santificación tiene que ser el resultado de una fe genuina. Si nosotros verdaderamente hemos creído al Señor, hemos creído lo que Dios ha dicho de nosotros, lo que Él ha hecho a nuestro favor, de qué nos ha librado, de qué nos ha libertado y el poder que ha puesto a nosotros. En ninguna manera esa ecuación puede darle a usted pecado. En ninguna manera esa ecuación puede darle a usted inmundicia. El fruto de todo lo que el Señor ha hecho, ha preparado, ha dispuesto desde antes de la fundación del mundo y de los siglos, ha sido para que usted y yo gustemos de su santidad y seamos santos delante de Él. Tiene que hacerle la guerra a la carne. La carne no es la voluntad de Dios para la vida de ningún creyente ni la vida de nadie. La carne busca su propio deseo. La carne quiere constituir al ser en sí mismo como su propio Dios. Que sea lo que Él siempre diga, que tenga siempre lo que Él quiere. No, eso es algo que le corresponde solamente a Dios. Él es el creador y nosotros somos sus siervos, no a nosotros, y sí a Dios. Mire algo, nosotros hemos recibido tanto de parte del Señor, nosotros aguardamos la esperanza de la vida eterna. Usted sabe lo grande que es la eternidad. ¿Cómo va a ser que nosotros, que nos preparamos para la eternidad delante de un Dios santo, siendo librados de este cuerpo corruptible de pecado, nosotros estemos encariñados
con la carne, encariñados con el pecado, tal que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, cuando Él venga por segunda vez, que Él tenga básicamente que arrancarnos a nosotros y jalarnos a la fuerza para llevarnos al cielo, porque nosotros amamos tanto la carne, amamos tanto este mundo, amamos tanto nuestro dinero, tanto nuestros proyectos, que nosotros no amamos a Dios. Que Dios nos dice a nosotros que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero nosotros amamos cosas que otro ojo sí vio, cosas que yo oí, que otra gente dijo. No, esas son las cosas que nosotros amamos. Y nosotros no entendemos que eso palidece delante de Dios a ser completamente transparente contra la gloria perfecta de las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Usted y yo somos ciudadanos del cielo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros aguardamos las cosas perfectas y eternas, donde ni el polín, ni el orín, ni la polilla corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Porque yo le digo la verdad, aun cuando nosotros conseguimos las cosas que proponemos en este mundo, ¿usted sabe qué es lo triste? Se dañan, se ponen viejas, hay que cambiarla, hay que buscar la otra. Y aún a veces cuando la tenemos tan bonita, buena y perfecta, no nos dejan conformes. Mas sin embargo, Dios ha prometido moradas celestiales, ha prometido iluminarnos con su luz, enjugar todas nuestras lágrimas, quitar todo recuerdo de todo dolor, de toda pena, de toda dolencia, de toda enfermedad. Óigame, qué glorioso, qué bello. Cómo nosotros, como quienes aspiran a la vida eterna, aspiran a la eternidad, vamos a conformarnos con los deseos de este mundo, que en última instancia nos dejan vacíos, nos dejan destruidos. Nosotros podemos servir a la carne para muerte. El fin de todas y cada una de estas cosas es muerte. O podemos servir al Espíritu para salvación. Nosotros podemos, como leíamos al principio, desear las cosas de la carne y hacer las cosas de la carne, o hacer las cosas del Espíritu. Estos dos deseos van a estar presentes en nuestra vida. Vamos a tener por nuestra carne la inclinación hacia el pecado y hacia la maldad. Pero de la misma manera, contraponiendo esta balanza, tenemos el Espíritu Santo de Dios, cuyo peso excede por mucho el de nuestra carne. Lo que debemos hacer es decidir si hemos de doblegar nuestra voluntad, o al mundo, a la carne, o a Dios en el Espíritu. Oremos. Amado Dios, Padre eterno, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. No nos permita, Señor, a nosotros, Señor, vivir vidas sin sentido, insignificantes, o tener éxito en todas aquellas cosas para no tener éxito en las cosas que redundan para vida eterna. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos estado conformes, aun cuando en nuestra vida, Señor, el pecado está latente. No nos hemos apartado, no nos hemos arrepentido, no hemos querido cambiar. Hemos preferido validarnos en nuestra propia maldad que arrepentirnos y decirnos que estamos bien. Señor, no nos permitas vivir así. Que podamos, Señor, nosotros renunciar a nosotros, a nuestros deseos que tenemos en la carne, cualquiera que fuere, en nuestro corazón. Para nosotros, Señor, tenerte a ti como nuestro mayor tesoro. Perdónanos porque sabemos que en nuestra carne nosotros no te buscamos, no te amamos. Pero gracias por tu Espíritu que has puesto en nosotros, por el cual nos has llevado a ti. Permite que nosotros podamos poner la mirada en las cosas eternas y perfectas. Gracias por lo que tú has obrado a nuestro favor. Enséñanos a vivir. Permite que cada día podamos librar la guerra contra el pecado y contra la carne, de manera que podamos ciertamente nosotros que hemos sido hechos siervos tuyos, ser recibidos como buenos siervos y fieles delante de ti, antes de entrar a tu gloria.
Gracias, amado Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos dirigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permanezca